saludarlos en esta mañana, todos por igual. Los, especialmente por sus oraciones, sus palabras de ánimo. Estas 2 semanas pasadas, como sabrán, estuve doblado, me dobló el COVID. Pero gracias al Señor estamos de regreso. Lo siento si pensaron que no regresaba, pero aquí estoy de regreso. De verdad, mi esposa y yo les agradecemos mucho sus oraciones, sus cuidados, por estar siempre pendiente de nosotros. Y bueno, me da mucha alegría de regresar a la iglesia. De verdad, los he extrañado bastante, los hemos extrañado, ¿cierto, Ani? Todos los días pensando en ustedes, orando por ustedes, y es bueno estar de regreso en casa. Y me siento contento, de verdad le doy gracias a Dios por esta linda oportunidad, agradecido al Señor. Y sabemos que este virus tarde o temprano nos daría a todos. Me había salvado durante toda la temporada de los 3 años, ¿no? Pero dijo, no se me escapa. Y bueno, soy parte de las estadísticas. También quiero saludar a los hermanos en línea, como todos los domingos se hace, especialmente a las familias allá en México, en Honduras, que constantemente han estado conectados en estos servicios, y también a nuestros hermanos allá en Costa Rica. Y donde quiera que usted esté hoy, a lo mejor es por primera vez que está pasando ahí, scrolling down, y dijo, voy a ver qué pasa en esta iglesia. Quiero decirle que Dios es bueno y nos da gusto que usted esté también con nosotros, y espero que escuche la palabra de Dios en unos segundos. ¿Cuántos están contentos de estar aquí en la casa de Dios? Amén. ¿Cuántos se sienten, como dijo la hermana Diana, los niños bendecidos por estar en la casa de Dios? ¿Por qué no le dice a la persona a su lado, yo me siento bendecido o bendecida hoy por estar en este lugar? Dígalo, su esposa, su esposo, a la persona que esté al lado. Yo creo que es un privilegio estar aquí, amén. ¿Qué les parece si toma su Biblia en sus manos como lo hacemos tradicionalmente en nuestra iglesia y todos decimos, esta es la palabra de Dios, yo creo en ella, hay poder en ella y viviré por ella? Para entrar de lleno en el tema de hoy, me encanta esta historia, no sé por qué, me apasiona siempre predicar del Sermón del Monte, de las bienaventuranzas, como dice la versión Reina Valera del 60 o contemporánea. Me gusta mucho, porque me gusta esa buena noticia que Jesús comienza su ministerio. ¿A cuánto de ustedes les gusta recibir buenas noticias? A mí me gusta recibir buenas noticias, no importa quién sea, me gusta. Es parte de nuestra naturaleza recibir buenas noticias, ¿verdad? No nos gustan las malas noticias, nos gustan las buenas noticias. Por eso el tema que he seleccionado para esta mañana, para todos ustedes, bueno, se llama, como pueden ver, si te gustan las buenas noticias, este es para ti. Diga si te gustan las buenas noticias, dígale ahí a sus hijos, este es para ti. If you like the good news, this is for you. Buenas noticias. Y eso lo sabemos, ¿no? Es interesante. Pero hablando de esas buenas noticias, quiero regresar al tema del Sermón del Monte. Todos lo conocemos. Es uno de los primeros pasajes que a mí me recuerdo de mi infancia. Lo he predicado varias ocasiones. Mi mamá le encantaba leer ese pasaje cuando yo era niño. Yo me recuerdo en la cama con ella y mis otros hermanos. Mi mamá abría su Biblia y nos leía esta historia. Me apasionaba cómo sonaba. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y eso yo nunca lo voy a olvidar. Y eso impactó mucho en mi vida. Por eso siempre digo que Dios nos ha bendecido, porque de pequeños nos enseñaron la palabra. Y admiro a los padres que invierten tiempo en traer a sus hijos a la escuela dominical. Admiro a los padres que traen a sus hijos a la iglesia, que todavía esos padres son líderes en sus casas y no los niños son los líderes en las casas. Por eso, volviendo al tema, cada vez que lo leo, como les acabo de decir, veo que Dios me vuelve
Me vuelve a recordar por qué me ama y qué quiere de mí. Cada vez que leo esta historia, Dios me vuelve a decir lo mismo. Cada vez que leo esta enseñanza del Señor Jesús, lo puedo ver ahí en esa montaña, ahí con todas las personas alrededor diciendo estas hermosas palabras. Jesús me vuelve a decir algo nuevo que debo de aplicar en mi vida, porque no debo de olvidar nunca que yo soy bendecido por pura gracia de Dios, y no en las cosas materiales, sino en la pura misericordia de Dios. Podría predicar de estos pasajes por muchos domingos, y es cierto, voy a traer otra segunda parte el próximo domingo con los otros restantes. Voy a hablar de 2 de las bienaventuranzas que este pasaje nos enseña. Pero Jesús no quiere que yo solo sea un oidor de su palabra, sino un hacedor. Por eso Él también nos exhorta, porque la ley de Dios no pierde, nunca ha perdido ni su vigencia ni su poder, mucho menos su eficacia. Por eso Jesús habló en este día de este sermón en Mateo 5. Los cristianos olvidamos rápidamente el mensaje de Dios, ley y evangelio. Jesús vuelve y vuelve a llamar la atención a toda aquella multitud. Imagínese usted un montón de gente ahí, Jesús parado, hablando lo que ya Dios había hablado en el pasado. Jesús no trajo algo diferente, un mensaje diferente, trae la palabra de Dios, trae todo de regreso a nuestros oídos. Las enseñanzas de Jesús son las mismas enseñanzas que Dios le dio desde la fundación del mundo al hombre, la creación de este mismo ser. Desde que Dios llamó a Israel, también es la misma palabra, no ha cambiado. Por eso la Biblia dice que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Diga, Dios no cambia. Es el mismo mensaje, y eso me gusta saber, que Dios, lo mismo que le habló a Eva, nos sigue hablando a nosotros por medio de su palabra. Y ahora Jesús comienza su ministerio de la predicación con esta buena noticia, y esperando que todos nos aferremos a esa palabra del Señor. Porque, iglesia, el Señor Jesús sabe cómo usted se siente, hermano, allí en línea. El Señor sabe cómo usted está. Jesús sabe cómo es tu vida. Jesús sabe de lo que necesitas. Jesús quiere mostrarte constantemente que Él está a tu favor y no está en tu contra. Dios no está viéndote lo malo para castigarte. Dios está esperando que reconozcas tu pecado para perdonarte y venir corriendo hacia Él. Somos nosotros los que constantemente, con nuestra interpretación muchas veces mala de la palabra, estamos en contra de Dios, porque pensamos que Dios tiene que sujetar a mis ideas y pensamientos. Cuando abandonamos su palabra, llegamos a ser presa entonces del mismo diablo. Y nos preguntamos aún después, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? Si es que yo he descuidado mi relación con Dios. Y no debe de ser así, amén. Usted no descuide su relación con Dios. A causa de esta naturaleza entonces desobediente, pretendemos decirle a Dios cómo son las cosas, cuáles son mis condiciones de vida para aceptar la palabra o creerla o no. Y queremos condicionar a Dios constantemente. Esa no es la noticia que Cristo quiere para nosotros, es algo más. Cuando la palabra escrita está ausente, escuche lo que le voy a decir. Cuando la palabra escrita está ausente de su mente y de su corazón, la interpretación de ella puede ser manipulada por su misma mente y su mismo raciocinio. Y por eso muchos cristianos prefieren las ideas del mundo y los comportamientos del mundo y las decisiones del mundo para congraciarse con el mundo y agradar al mundo antes que agradar la palabra de Dios. Y eso es pecado. Y tenemos que tener cuidado con esas cosas. Es por eso que muchos recurren a otros lugares por respuestas en vez de correr
a la palabra de Dios por sabiduría. El mundo quiere milagros, el mundo quiere señales, pero no quieren ser sabios. Usted no. Debemos de ser sabios. Dios siempre a través de la historia nos ha buscado, nos ha enseñado, nos ha querido decir y nos dice constantemente cuánto Él nos ama. Jesús no cambia su mensaje en el Sermón del Monte. Él es el mismo Dios hablando. Mira lo que dice Miqueas 6:5. Yo los traje desde Sittim hasta Gilgal, le dice Dios a los israelitas, para que reconozcan que cuántas veces yo el Señor los he salvado. Cuántas veces. ¿Cuántas veces le dijo Dios a este pueblo? Y el Señor sigue hablando en Miqueas aquí 6:8. Hombre, el Señor te ha dado a conocer lo que es bueno y lo que espera de ti. Diga, espera de mí. Y que no es otra cosa que 3 cosas: hacer justicia, amar la misericordia y humillarte ante Dios. Esas 3 cosas. El mensaje no ha cambiado. Mira atrás en el Antiguo Testamento, en Miqueas, hablando lo mismo que Jesús va a hablar ahora en el Sermón del Monte. Dios siempre está detrás de nosotros. ¿Y nosotros cuál es nuestra actitud? Somos duros, dice la Biblia, de corazón y de mente. Por eso nos cuesta hasta de levantarnos los domingos en la mañana para ir a la iglesia. Porque todavía no lo entendemos, vivimos pensando que el evangelio se debe de acomodar a mí y no yo al corazón de Dios. Dios no va a cambiar. No se confunda. El mensaje de Dios nunca va a cambiar. Porque Dios es bueno y conoce lo mejor para usted. Amén. Siempre lo ha hablado. Por eso le voy a hablar varios pasajes hoy. Mire lo que dice Hebreos capítulo 1, del 1 al 3. Dios, que muchas veces y de distintas maneras habló en otros tiempos a nuestros padres por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y mediante el cual hizo. ¿Necesita explicación? No. Y luego sigue siendo el escritor de Hebreos, Lucas. Él es el resplandor de la gloria de Dios. Él es la imagen misma de lo que Dios es. Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. ¿De quién habla ahí? Del mismo Jesús. El que se paró ahí en el Sermón del Monte, delante de todas las personas, habría a dar aquel mensaje primero en su ministerio. Por eso el Señor comienza su ministerio de la predicación sin un... Mire, ¿a dónde está Jesús predicando? Ahí a la falda de una montaña. No está en el templo de Jerusalén, no está en una sinagoga, no está en un lugar bonito, no está en un lugar como este. No está rodeado de luces y de cámaras y de pantallas. Él no tiene nada de eso. Jesús está ahí en la naturaleza misma de la creación de Dios. No tenía un púlpito, ni un templo con aire acondicionado. Jesús viene a usted y viene a mí porque Él quiere venir a nosotros. Amén. Jesús quiere venir a usted cada día. Él sabe cuál es su necesidad y Él sabe de lo que usted necesita. Y aunque usted no lo quiera reconocer, Dios conoce nuestros corazones. Y no me estoy refiriendo a esas necesidades materiales. Ay, Señor, necesito una casa grande, necesito un carro. No. Dios sabe cómo es usted en su mente y en su corazón, porque usted no puede burlar a Dios ni yo. Dios nos conoce. Amén. Él nos dice que en este primer mensaje en Mateo 5, especialmente el versículo 3, note lo que dice. Me encanta esta versión: bienaventurados
los pobres en que en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Una de las primeras palabras, el mensaje de Jesús, Jesús no vino con otro mensaje distinto a lo que Dios ya había hablado. Se reunió con las personas, bienaventurados, felices, quiere decir dichosos. Esta palabra de bienaventuranza suena como cuando la iglesia suena las campanas llamándonos a todos y gritándonos a los cuatro vientos que eres la persona más feliz. Cuando escuchas la palabra de Dios y reconoces tu dependencia, tu necesidad y tu pobreza espiritual, por eso necesitas a un Dios rico y lleno de gracia y de misericordia. Dios no está buscando a los pobres porque son pobres económicamente, sino los que tienen necesidad de Dios. Si usted me dice a mí que usted no tiene necesidad de Dios, usted es mentiroso o mentirosa, porque sí la tiene. Porque la Biblia dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y somos mentirosos. Por eso necesitamos del que provee, del que tiene y nos puede dar de su gracia. Amén. Por eso dijo el Señor Jesús en una ocasión: separados de mí, nada pueden hacer. Por eso no se puede desconectar. Si usted se desconecta de Cristo, el diablo lo conecta con él. Es por eso que el diablo busca cualquier artimaña para que no escuches el mensaje de la palabra. Siempre tengo años predicando esto, no ha cambiado. Siempre va a poner obstáculos para que usted no escuche el evangelio, para que usted no asista a su iglesia. Cualquier cosa, porque está comprometido a destruir su fe. La Biblia dice que Él vino a matar, robar y destruir. Por eso Jesús, sus primeras palabras fueron: bienaventurados si me estás escuchando, eres una persona dichosa, porque lo que necesitas es el evangelio. El diablo no está por allá en otro mundo. Dice la Biblia que es como un león rugiente, buscando a quien devorar. Inclusive ya está planeando, escucha lo que voy a decir, ya está planeando cuando se salga de la iglesia. ¿Cómo te detengo para que no vuelvas a regresar a la iglesia? Está planeando cómo destruirlo a usted, cómo alejarlo de la palabra de Dios. Está planeando cómo ponerle tropiezos y tentaciones para que usted no busque de la palabra de Dios. Es astuto, es como una serpiente, dice la Biblia. Y muchos cristianos no se dan cuenta. Piensan que es como: si me siento bien voy a la iglesia, y si me siento mal no voy. Siempre se va a sentir mal por causa de su pecado, para alejarlo de Dios. Pero cuando usted se siente mal por causa de su pecado, reconoce su pecado, usted busca a Cristo porque necesita del perdón. Lo voy a decir en un segundito más. El diablo prepara una agenda para alejarte de Dios cada día. Sí, lo hace. Es astuto. Entonces usted prepare la suya para no alejarse de Dios. Si el diablo prepara una agenda para alejarlo a usted de Dios, prepare la suya para usted no alejarse de Dios. Mi agenda es: voy a orar todos los días, voy a leer la palabra de Dios todos los días, voy a hablar de Cristo todos los días, voy a ser como Cristo todos los días. Entonces, ¿sabe lo que va a hacer el diablo? No puede hacer nada contra usted, porque usted tiene la agenda del Señor en sus manos. Amén. Haga lo mismo, planee, lea la escritura, busque cómo involucrarse en la vida de su iglesia, actívese para no darle cabida a Satanás. Mira lo que dice Pedro, lo dice la palabra de Dios. Por eso me gusta que usted vea. Y si usted de los que toma nota de los textos para que no se le olvide, sígalo haciendo, lo felicito. Lea su Biblia, conozca la palabra de Dios. Primera de Pedro 5, 8, 9 dice lo siguiente: sean prudentes y manténganse atentos. Prudentes, atentos, porque su enemigo, ¿quién? Su enemigo no son las personas. Por la conducta de una persona, eso no es su enemigo, es el diablo.
Y él anda como un león rugiente buscando a quien devorar. No anda buscando cómo coquetear con usted, cómo causarle a sus sustitos. Se lo quiere comer. Le quiere quitar la fe, le quiere quitar su esperanza, lo quiere destruir. Quiere que usted termine usted con su vida porque no le ama a usted. Porque él sabe que Dios lo ama a usted. Verso 9, pero ustedes manténganse firmes y háganle frente. Frente, o sea, como un soldado. Sepan que en todo el mundo sus hermanos están enfrentando los mismos sufrimientos. Iglesia, es hora que este año despertemos un poco más y podamos distinguir, como le he venido enseñando, las artimañas del enemigo. Por esto, iglesia, debes mantener tu mente despejada y estar alerta. Diga alerta. Y su radar espiritual atento. Entonces mi cuerpo estará preparado para todo ataque, porque somos templo del Espíritu Santo. ¿No se da cuenta? Cuando usted está alerta, cuando usted está preparado, su radar espiritual está pendiente, usted sabe reaccionar, porque usted se aferra a la Escritura. Y usted no deja que nada ni nadie lo separe de Dios, porque usted está atento a la palabra del Señor y no atento a sus comportamientos pecaminosos. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Cuando mantienes tu mente clara y alerta con la palabra de Dios, simplemente le das a tu cuerpo menos razones para pecar. No corres detrás del pecado. Cuando eres lo contrario, cuando no le damos al Señor nuestro ser, nuestra mente, nuestro corazón, somos como zombies. Si le gustan los zombies, esos shows de zombies, allá andamos como zombies. Nos agarran de la mano y nos llevan como zombies. Solo queriendo. Es más, ya ni hablamos. Pregúntele a jóvenes. Gracias a los jóvenes que están aquí, los bendigo. Bendecidos ustedes. Pero ya ni hablan. Parecen zombies. El mundo parecen zombies. Usted les habla de Dios. Mira, te invito a mi iglesia. ¿Sabes que la Biblia dice? Dormidos, muertos. Así dice la Biblia. Deja que los muertos se entierren. A los muertos. Eso lo dijo Jesús, ¿no? El mundo está muerto. Cuando no tienes a Cristo, cuando no tienes la palabra del Señor, cuando no tienes el Espíritu Santo, estás muerto. Pueden reírse, pueden gritar, pueden saltar, pueden hacer lo que quieran. Están muertos, son zombies. Se vive sin propósitos. Deambulan por la vida sin saber hacia dónde se dirigen. Como dije, les agarran de la mano y te llevan donde quieren. Podrás ser muy intelectual, podrás ser muy listo, entre comillas, podrás ser muy exitoso en tus empresas y negocios, podrás ser muy religioso y cuánto sacrificio hagas. Pero si no vives la palabra del Señor, eres como un niño inexperto, fácil de manipular. Lo dice la Biblia, no lo digo yo, Efesios, Pablo lo dice 4:14, para que ya no sean niños fluctuantes, arrastrados por todos lados, por todo viento de doctrina, por los engaños de aquellos que emplean con astucia artimañas engañosas. Por eso la iglesia del Señor Dios quiere cristianos maduros. ¿Cuántos son maduros aquí? Debemos ser maduros. Iglesia, se lo digo con todo mi corazón y como su pastor, es hora que maduremos. Dios quiere traer cosas grandes a esta iglesia, pero mientras no maduremos y no nos comprometamos con el Señor, Él no lo va a hacer. Que Dios quiere una iglesia madura, no niños. ¿Sabe lo que hacen los niños? Pelean por cualquier cosa. ¿Sabe lo que hacen los niños? Se distraen. Usted no es así. Tu verdadera, entonces, ¿qué dice aquí el texto? No te dejes engañar. ¿Qué es la palabra de Dios para usted? Dice la Biblia que es una espada.
¿cierto? Es una espada. ¿Para qué? Para defender, para enseñar, para atacar, no para atacar en contienda, me refiero para predicarla. Tiene doble filo, es poderosa. Tu verdadera espada es permanecer fuerte y firme en la fe del Señor. Si te aferras a la palabra de Dios en tu corazón y en tu mente, y te aferras con ella con fe en el Señor, el diablo no tiene autoridad sobre ti, porque te aferras a esa espada. Amén. No tiene Satanás otra opción que huir de ti. ¿No dice así la Biblia? Y huirá de ti, apártate del mal y él huirá de ti. Por eso usted puede decir en esta mañana: mi Dios ha dicho esto y yo me mantendré firme. Él es más grande y poderoso. Amén. ¿No puede decir: mi Dios es grande y poderoso? Por eso, cuando usted se aferra a la palabra de Dios, se aferra a Cristo y ama a Cristo y no se lo deja quitar, el diablo no tiene autoridad ni en usted, ni sobre sus hijos, ni sobre los hijos de sus hijos, porque Jesús dijo: bienaventurados, dichosos los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Porque usted reconoce la necesidad de Dios todos los días de su vida y usted dice: Señor, te necesito, te necesito, te necesito. ¿Se acuerda aquella mujer que le dijo a Jesús: aún los perros desean las migajas que caen de la mesa de sus amos? Esa es dependencia, necesidad. Yo necesito a Cristo. Por eso entonces, cuando usted reconoce que su Dios es grande y todopoderoso, toda esa empatía en nosotros o en usted o en mí, en los malos deseos, la ira, la codicia, la desesperación, la amargura, el enojo contra mi prójimo y las dudas y la falta de perdón pueden desaparecer, porque donde el Espíritu Santo está el amor de Dios, porque Dios es amor. Amén. Dios es amor. Eso es lo que Jesús hizo en este sermón primero. Pero el diablo es astuto otra vez y quiere alejarte de Dios. Intenta quitarte la espada de tu mano. Por eso, si te vuelves perezoso o perezosa y fuera de forma y pierdes el control de tu vida como un zombie, te pueden quitar la espada de la mano. Por eso el diablo le ha quitado la espada a muchos cristianos y han dejado aún de congregarse, y le seguirá quitando la espada porque no son fuertes en Cristo Jesús. Eso es lo que le pasó a Eva, aunque usted no lo crea. Dios le habló a Adán y este esposo le habló a su esposa, ¿cierto? ¿Recuerdan? ¿Y qué hizo el diablo cuando Eva andaba con la espada y la andaba media suelta? Se la arrebató de su mano, le quitó la palabra de Dios y la puso en duda. Si ella se hubiera aferrado o Adán se hubiera aferrado a la palabra de Dios, permanecieran firmes en la palabra del Señor, en los mandatos del Señor. Por eso, iglesia, mira lo que dice Pablo. Me gusta cómo Pablo piensa. Dice: pero me temo que así como la serpiente engañó ¿a quién? A Eva con su astucia, así también los sentidos de ustedes sean de alguna manera apartados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Lo dice quién? La palabra del Señor. En otras palabras, así como le arrebataron a Eva la espada de la mano, te la pueden quitar a ti también si no te aferras a Cristo. Si en su hogar usted suelta esa espada y su esposa suelta la espada, sus hijos nunca sabrán que es la espada del Señor. Por eso estamos viendo generaciones frágiles que no quieren nada con Dios. Me gusta saber cómo los antiguos soldados peleaban.
Eso, aquellos hombres de guerra con sus espadas, como todos los guerreros, agarraban aquella espada y no la soltaban. Mire, les cortaban la mano, pero no les quitaban la espada. ¿Sabe por qué? Porque la sujetaban. Por eso Pablo dice: agarra la espada del evangelio, no te la dejes quitar. Lamentablemente muchas veces pasamos por esos momentos donde el enemigo nos suelta, nos mira que traemos la espada como que traemos una bolsita y la quita. Con cualquier golpecito la sueltas, con cualquier circunstancia la dejas, cualquier problema la abandonas. No te das cuenta que estás perdiendo ser un soldado del Señor Jesús. Así que por eso Pedro, en esta historia, en estos pasajes que leímos anteriormente, no te dejes engañar por el enemigo, y Pablo lo reafirma también. Nos instruye sobre cómo debemos luchar contra el enemigo, que lo único que quiere es que dejes la palabra de Dios y te aferres a las cosas del mundo. Por eso confía en la palabra de Dios y el diablo te dejará en paz rápidamente. Amén. Recuerda cuando en el evangelio mismo de Mateo capítulo 4, la tentación de Jesús, ¿qué hizo Jesús antes de comenzar a predicar? El diablo le quería quitar la palabra de Dios. Todo lo que discutieron en esa ocasión era la palabra de Dios. Escrito está, escrito está, escrito está. Y el diablo no pudo contra Jesús, no soltó la espada. Para darte un ejemplo a ti, que no la sueltes. Bienaventurados los que necesitan de mí, no la sueltes. Cada día yo necesito del Señor, amén. Por eso cuando continúa Jesús diciendo y bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Sí, pareciera una extraña bendición. Bienaventurados son los que están alegres, más bien debería decir, pues no los que lloran. Pero Cristo te está diciendo a ti que eres bienaventurado y feliz cuando tu misma condición de pecador te hace reconocer que necesitas al Salvador y cada día de tu vida lo buscas. Bienaventurados los que lloran por causa de ese mismo pecado y te aferras a Dios. Entonces, cuando el diablo te dice eres un pecador, no sirves para nada, eres un alcohólico, eres un borracho, eres esto, eres el otro, y sientes aquella tristeza en tu corazón, recuerda que hay un Salvador que te está diciendo: ven a mí, el que a mí viene yo no le echo fuera. Yo te amo tal como estás y puedo transformar tu vida y hacer de ti el hombre o la mujer de acuerdo a mi corazón y no de acuerdo a las mentiras del diablo y del mundo. Ese es el amor de Dios. Pablo lo dice en este pasaje en 2 Corintios 7:10: la tristeza que proviene de Dios produce arrepentimiento para salvación, y de esta no hay que arrepentirse, pero la tristeza que proviene del mundo produce muerte. ¿De dónde viene su tristeza? Si es por el pecado, pídale perdón al Señor y el Señor le dirá: feliz, amén, feliz eres, porque reconoces tu pecado. Por eso el apóstol dice: el que dice que no ha pecado se engaña a sí mismo. Por eso cuando pides perdón a Dios, sientes aquella tristeza por haber ofendido a Dios, por haber pecado. Lo que deseas es venir a Cristo. Lo que deseas es decirle: Señor, perdóname, restáurame, hazme una nueva criatura. Necesito de ti. Esas son las buenas noticias. El diablo quiere quitarte todas esas bendiciones espirituales. No se la deje quitar, iglesia, porque usted es de Cristo. Él murió por usted en la cruz y vendrá por usted otra vez. Dichosos ustedes que están aquí hoy escuchando el mensaje de la palabra de Dios. Bienaventurados son porque prefieren estar a los pies de Cristo Jesús. Y eso es bueno. Eso es bueno. Esa tristeza de lamento
por su pecado, también lo hace sentir, tener compasión por los pecados de los demás. Esa tristeza por su mismo pecado, porque reconoces que necesitas del perdón. Miras a tu prójimo con compasión y le tienes compasión y oras porque el Señor transforme la vida de esa persona. Y si tus hijos están en pecado, tienes compasión por ellos y oras para que el Señor transforme la vida de tus hijos también, porque no puedes separar tu corazón del corazón de Dios, porque es lo mismo. Sean santos porque yo soy santo, dice el Señor Jesús. Nunca se rindan entonces en escuchar la palabra del Señor. No hay excusa, no hay nada en este mundo que ocupe el primer lugar ante las palabras de Dios. Él es en primer lugar y es hora de despertar y tomar al Señor en serio y con respeto y nunca abandonar su palabra, porque Él no lo hizo en la cruz del Calvario por usted ni por mí. A Dios sea la gloria y la honra. Amén. Por la gracia del Señor damos testimonio. Por la sangre de Jesús, vida eterna.